¿Qué es la NOM 35 y cómo debo aplicarla? Para entender el propósito de esta normativa, implementada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el año 2018, antes debemos comprender qué son los factores de riesgo psicosocial y cuál es su impacto para nuestra sociedad. De acuerdo con Solís Valdomar, los factores de riesgo psicosociales son definidos por la Organización Internacional del Trabajo como las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, así como la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, teniendo en cuenta las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo que pueden influir en el estado de salud y bienestar de las personas, hasta determinar su nivel de rendimiento, además de su satisfacción. Estas interacciones se resumen en determinados aspectos: jornada laboral, carga de trabajo, liderazgo, organización y equilibrio vida-trabajo, entre otros. Al considerarlos como factores de riesgo, asumimos que esas interacciones no siempre son positivas. Por ejemplo, cuando un colaborador excede su jornada laboral de forma continua, permaneciendo en su centro de trabajo 12 horas al día, o laborando desde casa la misma cantidad de horas, tarde o temprano sufre un desgaste físico, psicológico o emocional que afecta la forma de realizar una tarea o el tiempo para ejecutarla. Con el fin de minimizar el impacto de estos factores de riesgo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impulsó una normativa que regulara las condiciones de trabajo en nuestro país. De esta forma, la NOM 35 es una disposición oficial de carácter obligatorio a nivel nacional, es decir, todos los centros de trabajo en territorio mexicano deben cumplir con los lineamientos que dicha normativa establece. Entró en vigor en el año 2018 y tiene por objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Dicho de otro modo, la NOM 35 establece las pautas para que un centro de trabajo identifique los factores de riesgo psicosocial que afectan la salud física, emocional o psicológica de los colaboradores y a partir de esos hallazgos emprenda las estrategias necesarias para mitigar los riesgos y su impacto. Y en el futuro, por supuesto, prevenirlos, asegurando condiciones favorables para las personas. Ahora bien, las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo. Derivado de lo anterior, existen 3 niveles. Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. Centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores. Y por último, centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Por lo tanto, el centro de trabajo debe determinar en qué nivel se encuentra para que cumpla con las disposiciones que le corresponden de acuerdo con el número de trabajadores que emplea. ¿Cómo puedo aplicar esta norma en mi propio centro de trabajo? Sin duda, el primer requisito que debemos cumplir es informarnos sobre la norma en su totalidad. Existe una guía informativa que podemos descargar sin costo, pero también podemos tener acceso al documento donde se engloban todos los lineamientos, guías de referencia y métodos de aplicación. Una vez que nos hemos informado sobre los requisitos, debemos prepararnos para documentar todas las acciones, programas, políticas y estrategias que se consideren necesarias para cumplir con la NOM 35. En este sentido, recordemos que la norma establece ciertos lineamientos, pero dichos lineamientos no son limitativos, y un centro de trabajo puede incorporar los programas, estrategias y políticas que desee. Por ejemplo, en un centro de trabajo se pueden implementar 3 sistemas de reconocimiento para los colaboradores. Esto no quiere decir que todos los centros de trabajo deban limitarse a 3 sistemas o estrategias. Si yo deseo implementar 5 sistemas de reconocimiento para brindar un clima laboral más positivo, puedo hacerlo. El único requisito es documentar todas las acciones mediante fotografías, encuestas de satisfacción, etc.
Otro aspecto muy importante es desarrollar y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales, es decir, un documento interno donde se especifiquen los lineamientos, programas o estrategias que la empresa implementa o implementará para asegurar condiciones dignas a sus colaboradores. Esta política debe ser pública para todos los trabajadores. Asimismo, será pertinente aplicar cuestionarios propios o las guías de referencia propuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para identificar los niveles de riesgo. A partir de esas guías obtendremos un informe que nos permitirá reconocer las áreas de riesgo y cómo trabajar en ellas. No menos importante, establecer un buzón de quejas y sugerencias para atender cualquier tipo de situación que afecte el clima laboral al interior del centro de trabajo. En resumen, la NOM 35 contempla política de prevención de riesgos psicosociales, medidas de prevención, identificación de los trabajadores expuestos a ATS, acontecimientos traumáticos severos, formas de difusión de la información, identificación y análisis de factores de riesgos psicosociales, evaluaciones del entorno organizacional, medidas de control adoptadas, resultados de evaluaciones de los trabajadores a los que se les practicaron y que comprueban su exposición a FRP, factores de riesgos psicosociales o ATS, acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral. Estas, por supuesto, son algunas de las acciones que debemos llevar a cabo. Sin embargo, la propia normativa establece los campos que debemos cubrir para implementarla de forma eficiente. Estas acciones se encuentran en el apartado 10, procedimiento para la evaluación de la conformidad, donde se menciona, por ejemplo, este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto a las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral como a las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de la presente norma se realizarán, según aplique, mediante la constatación, revisión documental, registros o entrevistas de conformidad con lo siguiente. El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que establece, implanta y mantiene una política de prevención de riesgos psicosociales que contempla la promoción de un entorno organizacional favorable, la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la prevención de la violencia laboral, y difunde en el centro de trabajo la política de prevención de riesgos psicosociales. De esta forma, el documento señala de manera clara y concisa los requisitos, los documentos necesarios y la evidencia para cumplir con la NOM 35. Sin embargo, también es posible recurrir a consultorías que nos orienten durante su aplicación. Es importante mencionar, hasta la fecha la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con un catálogo de organismos certificadores acreditados, es decir, que cualquier otra entidad que intente vender una certificación de cumplimiento incurre en malas prácticas. Si deseas conocer más sobre la NOM 35, no olvides seguir nuestro canal y mantenerte al tanto de los contenidos.